Está presente a través de las asanas o de las posturas de yoga. Luego vino el elemento agua, que tiene que ver con el movimiento, entonces con el vinyasa, la conexión entre unas asanas y otras en un ciclo de movimiento constante como el agua. Tiene relación con el chakra abdominal y por tanto con el agua. Y hoy que vamos a hablar con el fuego, que hoy que vamos a hablar sobre el fuego, perdón, el fuego está presente dentro de la práctica a través del foco, el drishti. Y es el foco de la mirada. O sea, ¿dónde van nuestros ojos cuando estamos practicando? ¿Qué tan firme es ese foco? Si sabemos por qué estamos mirando en una dirección particular, va a determinar el equilibrio en la práctica, va a determinar cuán concentrada está la atención en la práctica. O sea, parece que el foco de la mirada fuera algo trivial y como simple, pero al mismo tiempo, y como la respiración y como todo lo que hemos ido hablando durante estas semanas, todo lo que tomamos por sentado, de hecho, es importante y requiere un poco más de atención. Y ese es el caso también del foco de la mirada. ¿Por qué es esto? El elemento fuego en nosotros se expresa a través del sentido de la visión. Y así como todas las otras partes de nosotros, pues la vista también requiere un entrenamiento. El hecho de ver, no solo observar, o sea, digamos, no el observar, que normalmente en el yoga observamos hacia adentro y observamos la respiración y observamos un montón de cosas, pero el hecho de ver realmente el espacio que nos rodea, el hacia dónde vamos, activa el elemento fuego. Y ese elemento fuego, a su vez, nos relaciona con nuestra capacidad para digerir no solo los alimentos, no solo lo que ponemos dentro de nuestro sistema, sino que nos conecta con nuestra capacidad para digerir la vida, las circunstancias, los pensamientos, las emociones, todo lo que percibimos del mundo exterior y del mundo interior, lo podemos procesar gracias al fuego, gracias a nuestro chakra abdominal y gracias a todo ese sistema digestivo que tenemos y que nos sirve no solo físicamente, sino emocional y mentalmente también. De hecho, el chakra del plexo solar tiene otro nombre en sánscrito, que es Manipura. Y Manipura significa, o puede tener dos interpretaciones, la ciudad de la joya o el lugar de residencia, el lugar donde moramos, donde vivimos, la casa del yo. Porque justamente es la casita de nuestro amor propio, la casita de nuestro sentido de la individualidad, de la personalidad, del cómo nos expresamos en el mundo que nos rodea, de cómo nos valoramos, nos autovaloramos en todo cuanto hacemos. Y es un centro energético que filtra, digamos, todas nuestras experiencias, alimentos, todo lo que entra en nosotros, lo filtra y lo procesa para que nosotros decidamos, consciente o inconscientemente, lo que vamos a mantener, lo que vamos a hacer nuestro, digamos, y lo que se va a desechar, lo que no nos sirve en este momento o lo que no nos sirve por toxina. Entonces, el elemento fuego y la digestión lo que van a hacer es justamente eso: absorber, transformar y decidir qué se va a desechar. Es un elemento que es muy fácil de sobreactivar o de generar desequilibrio por exceso, porque tiene que ver, como les decía antes, en gran medida con nuestra capacidad con el sentido de la visión. Y si se han dado cuenta, en los últimos años, todo lo que hacemos lo hacemos con computadoras, con artefactos de pantalla, con el sentido de la visión. Y al nosotros tener muy activo el sentido de la visión, estamos activando nuestro fuego. Entonces, no es casual que precisamente porque hemos venido activando en exceso nuestro fuego, haya muchísimos conflictos, digamos, o muchísimas situaciones en las que las personas estamos resolviendo nuestras diferencias con otros o con la misma sociedad a través de la ira, a través de palabras groseras de pronto, a través de expresiones no amigables, vamos a ponerlo así. Y es porque cuando nosotros nos salimos de equilibrio y tenemos demasiado fuego, es muy fácil ofuscarnos, es muy fácil salirnos del centro, es muy fácil ser impulsivo, es muy fácil como que explotar. Hay que equilibrarlo, y hay que equilibrarlo, por ejemplo, no solo a través de la práctica de yoga, de otros elementos también, sino a través de darle descanso a la vista, de la meditación a ojos cerrados, de usar las persianas o cortinas bien oscuras para dormir, o sea, darle realmente descanso profundo a la visión, refrescar la visión. Y por otro lado, también todo lo que nosotros comemos que es ultraprocesado o que tiene exceso de picante, todo lo que son alimentos que irritan el sistema digestivo, activan más el fuego en nosotros. Entonces es muy fácil desequilibrarlo. El chakra plexo solar, orgánicamente, tiene que ver con todo el sistema digestivo. Entonces, todo lo que es hígado, páncreas, vesícula, el estómago, están vinculados con ese proceso digestivo y están vinculados con nuestro elemento fuego y en el cómo se está expresando ese elemento fuego. Hay problemas digestivos, hay problemas de hígado, o hay problemas de vesícula biliar, o hay problemas de páncreas, con alteraciones en los niveles de azúcar o inclusive diabetes. Quiere decir, entre otras cosas, que el elemento fuego está desequilibrado.
y que no estoy diciendo con esto que solo sea el elemento fuego y que si equilibramos el elemento fuego nos curamos de todo eso, pero sí tiene en gran medida una relación en el desarrollo de esas enfermedades o de esos desequilibrios físicos. Porque es como que inicialmente nosotros tenemos como diferentes niveles de expresión de lo que somos. Y esa expresión puede ir desde lo físico hasta lo más sutil. Entonces, cuando hay desequilibrio, por lo general empieza desde lo que es más obvio, que puede ser una emoción, una irascibilidad o una molestia como muy recurrente. Eso sí es por exceso. Si es por defecto, una necesidad de control de todo, una relación desequilibrada con el trabajo, o sea, una necesidad de estar todo el tiempo recurriendo al trabajo como única forma de autovalidación, autoconvalidación. Y esos primeros signos a veces se nos pasan por debajo de la mesa porque empezamos a decir, ay, bueno, yo siempre he sido así, o yo tengo tiempo siendo así. Y resulta que no nos damos cuenta que las emociones, cuando son muy recurrentes, no necesariamente tienen que ver con personalidad. Puede ser un desequilibrio de los elementos que nos está haciendo caer en algo para que nos demos cuenta que hay un desequilibrio y que nuestra naturaleza es una naturaleza armoniosa, tranquila, sonriente, alegre, y que cuando no estamos allí, cuando vivimos más en emociones de miedo, ira, preocupación, exceso de control, o un foco exacerbado solo en el trabajo, por ejemplo, pues lo que está presentando el organismo es un síntoma y nos está diciendo, estamos en desequilibrio y tenemos que actuar. Cuando no escuchamos ese primer llamado de desequilibrio, por lo general, luego viene un síntoma físico, que al principio puede ser algo sencillo, como, no sé, como que me está cayendo mal muy seguido una comida, o seguido estoy teniendo muchos gases, o es recurrente que de pronto tengo reflujo, o acidez, o cosas así, y uno dice, no, eso es que yo soy así, es que yo de un tiempo para acá tengo problemas con. Entonces empezamos a justificar, no resolvemos el desequilibrio, y eso sigue avanzando. Entonces, el fuego, mientras no lo equilibremos, es como que alimentamos la llama, ¿sí? Y mientras más alimentamos la llama, pues peor. Entonces, si nosotros a medida que va desequilibrándose el elemento fuego, no resolvemos el problema de una vez, sino que lo dejamos ser y lo dejamos ser y lo justificamos y nos vamos acomodando a que, bueno, es que yo soy así, no, es que yo sufro de eso, y como que voy afirmando cada vez más, integrando el desequilibrio, pues ese desequilibrio se va haciendo más grande porque el cuerpo lo que está es diciéndome, oye, tienes que actuar, debe haber un cambio, y mientras no haya el cambio, pues el desequilibrio se hace más grande. Hola Daniel, hola Betty. Entonces ya no es a lo mejor un gas o un momento de indigestión, sino que pasa a ser, no sé, úlceras estomacales o gastritis o, bueno, el último nivel de aviso que normalmente tiene que ver con enfermedades mucho más graves, como la diabetes, como el cáncer. Entonces, digamos, todos esos son ya llamados así a full color, fluorescentes del cuerpo, diciéndote, tienes que accionar, tiene que haber un cambio, tenemos que bajar el fuego porque nos vamos a quemar, en el caso de este elemento particular. Entonces, todo lo que tiene que ver con dónde estamos poniendo el foco, nuestra voluntad, nuestra perseverancia, qué hacemos más recurrentemente, nos está generando una dirección en nuestro fuego. Si nosotros tenemos disciplina, entusiasmo, si sabemos equilibrar entre trabajo, diversión, descanso, todo eso está manteniendo un fueguito, un calorcito saludable, que nos mantiene en buena relación con nosotros mismos, con nuestro amor propio y con nuestra capacidad para crear en este mundo. En los otros elementos, les había comentado que el elemento tierra, por ejemplo, se plantea su base, o sea, el momento en el que se forma en nosotros como la estabilidad de por sí de la tierra, es de los 1 a los 7 años. Luego el agua es entre los 7 años y los 14. Y ahora el fuego tiene que ver con los 14 a los 21 para las chicas y los 16 o los 14 hasta los 24 más o menos de los chicos. Y es porque es el momento en el que nosotros comenzamos a establecer nuestra voluntad, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de vernos ante el mundo, nuestra manera de darnos amor propio, de sentir que valemos algo, que tenemos algo para dar. Entonces, qué importante cómo vivimos esa etapa entre los 14 y los 21, las mujeres, las chicas, y entre los 14 y los 24 más o menos, los hombres, los chicos. Cuán importante esa etapa para saber cómo se establece primeramente ese fuego, qué tan independiente, qué tanto me respeto como ser humano, qué tanto creo en mí y en mis capacidades, cómo me relaciono con la autoridad de otros ante mí y mi propia autoridad, cómo establezco mi propia autoridad, cómo me relaciono con la disciplina por mí y para mí, y cómo me relaciono en la disciplina con la responsabilidad ante los demás. Todas esas son cosas que se establecen en un primer momento entre los 14 y los 21 o entre los 14 y los 24, como les estaba diciendo. Entonces,
digamos, no es que se formó y ya quedó ahí, sino que esa primera etapa va a tener una repercusión y esa repercusión es como, a ver, yo hago una fogata, ¿sí? Yo puedo empezar la fogata con trocitos de papel e irle poniendo carbón y va a ser una fogata completamente que si yo empiezo esa fogata con hojas secas y madera, ¿cierto? Entonces es lo mismo, es cómo establecí yo ese primer fueguito, cómo establecí yo ese primer arranque del fuego que se expresa en mí. ¿Sí? O sea, qué tipo de adolescente joven de los primeros años fui. Si tuve que establecer mi yo y mi autoridad personal desde la rebeldía o si más bien tuve que evadir autoridad y entonces no darme el espacio para hacer, todo eso va a indicar más o menos con qué fuerza se inició ese fueguito. Y si lo tengo que ir alimentando con los años de una manera más saludable y equilibrando esos fríos que de pronto pudieron quedar allí, o si al contrario fue una fogata así incendiaria y ahora tengo que aprender a calmar mi fueguito, alimentar otros elementos para que se calme mi fueguito, que sea un fueguito abrasador y creativo y constructivo y no que sea un fuego devastador. Por acá me preguntan qué se hace para activar el fuego. Okay. Muchas cosas. O sea, para activar el fuego puedes todo lo que haces visualmente, o sea, el estar mucho tiempo en redes activa desequilibradamente el fuego, pero lo activa. Comer picantes, lo activa. O sea, si sientes que eres una persona de pronto que le cuesta creer en sí misma, que trabaja todo el tiempo porque necesita validación desde la labor, o sea, se sabe valioso o valiosa en la labor, pero no en otras áreas de la vida, y por eso de repente te sumerges completamente en tu trabajo para que otros validen tu trabajo y con ello validarte a ti mismo o a ti misma. Pues es importante que actives el fuego porque ese fuego está débil, hay un problema de autovaloración. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, puedo hacer rituales de amor propio, generar hábitos y rutinas, tiempo para mí, que sean una disciplina que no tiene que ver con cumplir con otros, sino cumplir conmigo. Puedo caminar o correr, son buenísimos para la activación del plexo solar y del fuego. Hacer meditaciones observando objetos, observando una vela, por ejemplo. Hacer observaciones de fogatas, meditación con fogatas. Todo lo que es trabajo abdominal también me ayuda a activar el fuego. Todo lo que ayuda al metabolismo, todo lo que ayuda a los procesos digestivos, el té de manzanilla, por ejemplo, es buenísimo para equilibrar el fuego. ¿Qué más? Los arcos, el hacer más énfasis en el foco de la mirada o en el drishti durante la práctica de yoga. Los arcos y las torsiones son buenísimas para activar el fuego y para equilibrarlo a la vez, dependiendo de la combinación, pero sí. ¿Cómo voy viendo si se va equilibrando? Bueno, lo vas a ver porque te vas a sentir satisfecho o satisfecha con lo que haces, con lo que eres. Vas a sentir que no tienes que estar dando como... ¿cómo se llama eso? Explicaciones o excusas a otros. Explicaciones, sobre todo, que no tienes que dar explicaciones sobre tus acciones, sino que te sientes confiado o confiada sobre cada una de las cosas que haces. Y eso, que todo está bien, que no necesitas validación de afuera, sino que tú te sientes satisfecho o satisfecha con lo que haces, eres y sientes. Entonces ahí el elemento está equilibrado. Pero además, también tiene que ver con que, por ejemplo, te plantees un sueño y perseveres. Pero perseveres no desde la testarudez, digamos, sino desde el hábito, desde la acción continua, desde no desmayar, desde no abandonar al primer tropiezo o al primer obstáculo, sino continuar. O sea, básicamente, la práctica misma de yoga nos está entrenando, cuando entrenamos diariamente, nos está entrenando justamente para equilibrar el fuego, para que nosotros aprendamos a hacer un hábito de amor propio diariamente y que la perseverancia sea hacia ser mejor persona, mejor profesional, mejor versión de ti mismo. Mirar a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo o por qué abrir el pecho se conecta con el fuego? Bueno, a ver, el chakra manipura, el chakra del plexo solar, está localizado entre 2 dedos más o menos por arriba del ombligo hasta por debajo del esternón. Todo lo que uno hace para expandir ese espacio ayuda a que los órganos de esa área tengan mayor espacio y con ello mayor irrigación sanguínea, mayor facilitamiento, digamos, gracias a eso, a la digestión. Y todos los procesos digestivos, como decíamos al principio, tienen que ver con el fuego. Entonces, por eso no es el hecho de abrir el pecho, sino de expandir el torso. Es el hecho de facilitar que ese espacio en donde ocurre las cosas más importantes, que es la digestión, no solo de los alimentos, sino de las circunstancias, de las emociones, de los eventos que vivimos a diario, se digieran apropiadamente. Entonces, más que por la expansión del pecho, es por la expansión de todo el torso. Y al ir hacia atrás, en los arcos,
lo que estamos haciendo a la vez, mentalmente y emocionalmente, es darnos la oportunidad, no solo de abrirnos hacia las nuevas oportunidades y hacia lo que viene por delante, sino a la vez reconocer de dónde venimos y de todo ese pasado ¿cómo se llama? Se integre. Como en un proceso de digestión también, o sea, nosotros percibimos todo lo que somos, digerimos y vamos soltando y vamos integrando las cosas que nos parece que nos van a nutrir, que nos van a ayudar a seguir avanzando, y vamos soltando lo que sentimos que ya cumplieron su función, digamos. Entonces, ese es. Y las torsiones es porque, a ver, las asanas en general lo que hacen es un efecto torniquete. O sea, cada vez que nosotros hacemos una posición, estamos presionando un área y expandiendo otra, siempre. Entonces, en las torsiones en particular, si nosotros vamos, por ejemplo, acá hacia la izquierda, estamos presionando el lado izquierdo, pero se está expandiendo el lado derecho. Y al hacer esto, estamos masajeando, evitando que la sangre pase por el área izquierda, masajeamos los órganos de ese lado y vamos respirando profundamente. Cuando nosotros soltamos para ir al otro lado, la nueva sangre que se ha reoxigenado durante ese espacio en el que estamos respirando mientras presionamos esa área, corre a esa área porque es donde ha estado sin el paso de sangre fluida y normal. Va a correr primero a esa área a limpiar, desintoxicar, sacar lo que haya que sacar, mejorar con ello el funcionamiento de los órganos que se estuvieron presionando de esa área. Y al ir hacia el otro lado, pues hacemos exactamente lo mismo en los órganos del otro lado del cuerpo. Entonces, con eso vamos activando no solo la circulación en el área digestiva, sino a la vez ayudando a que esa circulación acelere y mejore los procesos, porque están sacando todas las toxinas que estaban en el área y todos los bloqueos energéticos, mentales o emocionales que pudieran estar relacionados con nuestros problemas digestivos de ese momento. ¿Cuál arquetipo es el de la personalidad fuego? Bueno, depende. En Ayurveda hay algo que se llaman los doshas, que son como los arquetipos que tienen que ver con los elementos en el yoga, y no es solo fuego, ni es solo, o sea, en los doshas en particular no hay un elemento por dosha, sino que hay mezclas de elementos por dosha. Y el que está más relacionado con fuego, o el donde hay la presencia de fuego, es en Pita. Eso si me hablas de Ayurveda. Si me estás hablando de los arquetipos de personalidad según los griegos y los romanos, sería el colérico, que es la persona que por lo general tiene una complexión bastante musculosa, un caminar energético. Pita es similar en los doshas. Se le tiende a resecar la piel, son de rostros agudos, de miradas punzantes, de mirada muy... O sea, de esas personas que te miran a los ojos y son agudas en la mirada. Tiene muchísimas características, pero digamos, hay dos arquetipos que son como muy de la mitología no, como de la psicología, perdón, que tienen que ver con fuego, y está el esclavo del trabajo por un lado y el guerrero espiritual por el otro. El esclavo del trabajo, que es el que, como decía, necesita la validación de afuera para usar ese fuego interno hacia cumplir con otros, y el guerrero espiritual, que es el que usa el fuego interno para iluminarse, para mantenerse en la disciplina y en su trabajo constante por sí y para sí, o sea, para cumplir consigo mismo y con su misión ante la humanidad. No sé si eso responde a tu pregunta o era otro, me hablabas de otro arquetipo. El elemento fuego tiene que ver con algo que escribí hoy, que hay la creencia de que, o la creencia no, hay muchos dichos, digamos, y hay mucha gente hablando de que cuando tú sueñas algo, puedes hacerlo realidad, sin más. O sea, si lo sueñas, lo manifiestas. Si lo crees, lo creas. Y suena como fácil y rápido, y suena como que, yo nada más lo tengo que pensar y ya está. Pero el elemento fuego tiene justamente que ver con esta magia, que no es tan así, y es que sí, realmente lo que crees, lo creas, si todos los días pones tu energía, tus acciones, tu voluntad, tu entrega a generar, aunque sea, claridad en ese sueño. Si todos los días hay una acción particular que alimente la manifestación de ese sueño. Entonces, por ejemplo, quieres ser un muy buen practicante de yoga. Para ser un muy buen practicante de yoga no basta nada más con soñar en ser un muy buen practicante de yoga, hay que practicar todos los días. Y hay que practicar no solo las asanas, o sea, para ser un yogi o una yogini, en realidad es toda una integración de prácticas diferentes, porque lo que se está buscando al ser yogi o yogini es un estado de integración, un estado de paz, un estado de comprensión, de compasión, de amor por todo. Entonces, no es nada más la práctica de las asanas, aunque ciertamente es la vía por la que empiezan, porque es el cuerpo y lo físico, y como hablamos hace un par de viernes, la tierra es como la base de todo, y en el yoga la tierra es la asana. Ciertamente se empieza por ahí, pero hay toda una serie de variables que hay que ir concientizando y practicando todos los días para lograr ese sueño. Del mismo modo,
el elemento fuego, que es esa perseverancia, esa voluntad, esa disciplina, esa energía que pones diariamente como consecutivamente y sin salirte del carril, a que eso se manifieste. Ese es el factor fuego, digamos, la pasión, la perseverancia, la voluntad, la disciplina, el compromiso diario. Entonces, esa es la manera de ejercitarlo, pero a veces confundimos ese compromiso diario, esa disciplina, con una responsabilidad para con los demás, cuando en realidad la mayor responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos. A ver qué me dicen acá. En estos días vi una escena que expresaba: se vuelve más fácil con el tiempo, pero tienes que hacerlo todos los días. Eso es lo difícil, pero no se hará más fácil. Sí, tal cual. A ver, a uno se le olvida, y esto lo he repetido ya varias veces, a uno se le olvida que cuando uno es bebé, aprende a caminar cayéndose de culo muchas veces e intentando una y otra vez ponerse de pie, hasta que finalmente, de tanto intentarlo, un día caminas. Entonces, ese es lo primero, o sea, como de los primeros logros que tienes en la vida, es lograr caminar. Y luego no solo lo tomamos por sentado, sino se nos olvida que todo lo que nosotros queramos manifestar en la vida es o funciona como el caminar. Tenemos que todos los días probar nuevas maneras, nuevas maneras de hacerlo. Si en las primeras me caigo de culo, volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que salga. Y para eso, lo difícil, como dice esa escena que comentabas, Liz, lo difícil es recordar que todos los procesos de éxito requieren de ese gatear, intentar ponerse de pie, caerse muchas veces de culo, dar 1 o 2 pasitos y volverse a caer, hasta que finalmente un día caminas. Y recordar que no es un proceso serio y duro y difícil, sino que es un proceso continuo, gustoso, afortunado de poderlo hacer, que es un proceso que hay que agradecer, que es un proceso de juego incluso, o sea, que es un proceso de vivir a través de la curiosidad y lograr lo que deseas a través de ser curioso, de mantener el entusiasmo en ir por más, en buscar nuevas maneras, en intentarlo de nuevas formas, en reinventarse. Que entre paréntesis, o sea, el uso de las redes sociales, el uso de todo lo que es tecnología, ha sido una gran expresión de lo que es reinventarse y buscar mantenerse en movimiento, viendo de qué otras maneras expresar, compartir, comunicarse, alcanzar a otros, proyectar tu sueño. ¿Cómo o en qué área queremos activar el fuego por nosotros y para nosotros mismos? Es muy importante. O sea, para mí más importante que para quién trabajar es por qué trabajar, por qué vivir. Porque ¿para quién? Debería ser para nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, para hacernos para hacernos felices, para mantenernos inspirados, para sentir que tenemos una razón para seguir adelante y una razón para seguir activando ese entusiasmo, esas ganas, esa creatividad, esa fuerza personal, esa autenticidad. Y para ello tenemos que recordarnos a diario qué es eso que deseamos lograr, que no es un algo único, puede ir cambiando porque nosotros vamos cambiando, pero el mantener el foco y el ir logrando gatear, el ir logrando ponernos de pie, el ir logrando caminar, son cosas que nos mantienen activando ese fueguito, entrenando ese fueguito, haciendo que la magia ocurra cada vez más fácil y más naturalmente, manteniendo el brillo de la mirada. Hay civilizaciones en las que, o sociedades, digamos, en las que tú caminas por la calle y no ves brillo en la mirada. Es un robot que está cumpliendo función para otros. Entonces, ese brillo, esa luz, esa pasión que se refleja en muchas otras sociedades, es justamente el fuego, la perseverancia, la pasión, las ganas de vivir, el poder mantener esa curiosidad de los niños. Vivir con propósito, exacto. Porque a veces confundimos el propósito con la responsabilidad de una labor profesional que no necesariamente tiene nada que ver con nosotros. O sea, ¿cuántos no hay o somos en el mundo que de pronto estudiamos una carrera universitaria que no tenía absolutamente nada que ver con nosotros y muchos siguen poniendo toda su intención a cumplir con ese algo que no tiene nada que ver consigo mismos? Y resulta que si hacemos las cosas de corazón, exacto, como dice por acá Raquel, si nosotros nos vinculamos desde el corazón y desde lo que amamos hacer por nosotros, para nosotros y como contribución desde lo que somos hacia el mundo, pues todo es mucho más fácil, pero necesitamos exactamente la misma cantidad de perseverancia, de disciplina, de hábitos diarios.
La diferencia simplemente es que lo vamos a hacer por y para nosotras. Entonces el impulso viene desde algo natural. En cambio, cuando lo hacemos por y para los demás, es mucho más difícil porque tienes que obligarte a hacer algo que realmente no tienes muchas ganas de hacer. Para lograr esa voluntad y esa automotivación y ese entusiasmo diario, tienes que recordar para quién lo estás haciendo. Tienes que recordar por qué lo estás haciendo. Tienes que recordar cuál es tu foco. O sea, ¿qué te hace hacerlo? ¿Y de qué manera quieres hacerlo? Porque a lo mejor no has podido generar un hábito porque no has conseguido, dentro de las cosas que has intentado, la que te inspira, la que te mantiene activo, la que te genera realmente esa curiosidad. O te cuesta caerte de culo. O sea, se te olvidó ser bebé, se te olvidó ser niño o niña nuevamente y recordar que es parte del proceso. O sea, no vamos a empezar a hacer algo y vamos a ser perfectos de una vez. Es más, muy probablemente no haya perfección ever, nunca. Pero, recordar por qué lo haces y mantener la curiosidad, mantener el, ¿y si lo hago de esta manera? ¿Y si hoy lo hago de esta otra manera? ¿Y si lo mantengo así por tantos días? Y como ir variando dentro de un hábito, una disciplina, ir variando de manera de que se haga interesante, se haga un descubrir personal, sume otras cosas, se genere una pasión por el redescubrir diariamente de qué maneras puedo sumar a eso que tengo como meta. A ver qué dicen acá. Es verdad, cuando te recuerdas mucho que estás gorda y que los demás te dicen que estás gorda, se genera una pereza increíble. En cambio, cuando lo haces porque te provocó justo ahora, ni lo piensas. Exacto. Es que esa es la cosa. O sea, fíjate lo importante de este elemento. Este elemento no es solo la voluntad de hacer, sino la voluntad de ser. O sea, para tú tener la voluntad de hacer, tienes que tener la voluntad de ser. Y teniendo la voluntad de ser, tú no te dejas sabotear. O sea, tú no permites el criticismo de los demás porque sabes lo que estás haciendo, sabes por quién lo estás haciendo, tienes el suficiente respeto por ti misma como para respetar tu proceso y seguir. O sea, y la cosa es que socialmente, por supuesto con los años es un poco más jodido, porque cuando eres bebé, tú gateas y están todos los adultos alrededor. ¡Ay, gatea! Te pones de pie, se puso de pie, ¡ah, tan bonita! ¡Hazlo otra vez! ¡Yeah! Caminó, vengan todos, miren, caminó, ¡yeah! ¿Sí? Pero cuando eres adulto, es todo lo contrario. Te vas a caer. ¿Qué estás haciendo? Te vas a caer. Eso no deberías hacerlo. Entonces, si nosotros aprovechamos los aplausos de la primera etapa y los abrazamos muy en el fondo del corazón y nos damos nosotros mismos esos aplausos cada vez que logramos avanzar hacia lo que queremos, pues va a ser mucho más fácil evitar escuchar o que no te importe o diluir los saboteos externos, porque el problema con los saboteos externos es que son la voz de un saboteo interno. O sea, todo lo que nosotros sentimos como de baja autoestima va a tener un espejo afuera y ese espejo afuera se magnifica. Entonces, si yo estoy insegura de mi apariencia, afuera que me van a decir, ay, estás gordísima, ay, pero tú, sinceramente, no sé qué estás haciendo. Cualquier cantidad de cosas feas que ponemos ahí de espejo, pero en realidad nosotros estamos generando ese espejo externo que nos está mostrando nuestro autosaboteo. Entonces, para generar esa voluntad de acción, tenemos que generar primero la voluntad de ser libre, de sentirnos seguros de lo que queremos ser y hacer, de manera de que esas voces externas empiecen a diluirse y de pronto empiece a aparecer más bien una voz que te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Te ves más bonita. O no sé, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lograste eso? Te costó mucho, yo también quiero, ¿no? Pero primero hay que diluir el saboteador interior. Incluso con la práctica del yoga, uno tiene épocas como de divorcio de la práctica, ¿no? Porque pienso que toda la vida, incluyendo la práctica, necesita el equilibrio de los elementos. Y dentro de ese equilibrio de los elementos está la voluntad de crecer, de no quedarse atascado en lo mismo. De que, sí, o sea, por ejemplo, si el tipo de yoga que uno practica, por poner cualquier ejemplo, Ashtanga, secuencia 1 de Ashtanga, llevas 10 años practicando la secuencia 1 de Ashtanga, llega un momento en el que dices, auxilio, socorro, no puedo más. Con esta secuencia estoy aburrida, voy a parar. No está mal parar, es natural aburrirse. La cosa es darse cuenta de que, uno, el yoga tiene infinitos elementos para practicar más allá de las secuencias. Dos, tienes infinitas maneras de jugar con las secuencias para sentirlas de otra manera, para explorarlas desde diferentes ángulos, para concientizarte de diferentes elementos de ti misma y de tu práctica. Y de la misma manera en que se los estoy poniendo de ejemplo con el yoga, lo tenemos con la profesión, lo tenemos con la pareja, lo tenemos con la vida. Uno tiene como ciclos en los que se aburre, en los que llegas a un momento y dices, ay, yo como que dejo esto hasta aquí. Pero
el darse cuenta de que lo que se necesita es la renovación de la voluntad, lo que se necesita es la renovación del niño interno, del curioso, del que se va a poner de pie de nuevo, del que lo va a intentar de una nueva manera, del que no le importa caerse de culo una nueva vez, pero que quiere avanzar, que quiere correr, que quiere vivir nuevas experiencias. Recordar eso es lo más importante, porque recordar eso te hace mantenerte donde estás, pero de nuevas maneras, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir explorando otras variables de lo que eres desde otros ángulos, pero se necesita voluntad de ser, voluntad de hacer y perseverancia. Que dice, Dalí dijo, no tengas miedo a la perfección, nunca la alcanzarás. Exacto, tal cual. O sea, puedes jugar todo lo que quieras a querer perfeccionar, pero en realidad lo importante es el juego, el camino. A ver. Bien. Bueno, espero esta conversa de hoy les haya sumado a su práctica, a su vida, a todo lo que se pueda. y que me comenten. Yo voy a dejar el video grabado en lo posible, vamos a ver si me deja. Voy a dejar el video grabado y me comentan o me comentan abajo del video o me escriben mensaje privado o como quieran, de cómo se van sintiendo con la información que van recibiendo, de qué otras cosas les gustaría que conversáramos. La semana que viene ya empieza un nuevo mes y con ese nuevo mes vamos a hablar sobre aire. Así que bueno, un abrazo para todos y disculpen hoy mi pegue del día, pero bueno, espero ya la semana que viene estar mucho mejor y que fluya un poco más. Un placer, Mili, un placer, Anelia. Qué bello que estuvieran hasta el final. Muchas gracias, chicas, a todas las que estuvieron. Gracias, Liz, gracias, Raquel, gracias, Mani. Bueno, se les quiere. Sí, gracias. Sí. Espero que sí, que se me quite ya esta gripe, porque ya quiero volver tanto a la práctica como a todo. Y Esteban, bello, gracias por estar hasta el final también. Bueno, los quiero. Nos vemos la semana que viene en la práctica sobre el MAT y el próximo viernes por esta vía para hablar de aire.